Si tuviéramos que describir un fenómeno capaz de crear, conectar, amplificar y transformar todo lo que nos rodea, sería la resonancia. Este principio universal trasciende lo físico, vibrando no solo en la materia, sino también en nuestras emociones y pensamientos, conectando lo tangible con lo intangible, de una manera profunda y sutil. Así como un sonido puede hacernos vibrar, las ideas y el legado del maestro siguen resonando en quienes lo conocieron y en las generaciones que hoy continúan su obra. Con esta idea se conformó el equipo de Requiem de Luz, con el propósito de desarrollar una obra musical que integrara la resonancia como eje central en su composición. Acompáñame, que hoy te enseñaré parte de nuestro proceso creativo. Luego de que el maestro fallece, yo empiezo a sentir que hay un espacio para hacer conciencia sobre la resonancia, sobre que el maestro fallece, físicamente no se encuentra con nosotros, no lo percibimos físicamente, pero su resonancia vive y no solo vive, sino que no decae, sino que crece. Y hubo un momento en que sentí que, en cierta forma, tenía una responsabilidad con ello, con esa conciencia, de hablarlo, de generar un espacio donde esto fuese un tema para todos los involucrados. Y como este es mi espacio de actuación, o sea, la música, la composición musical, pues lo que se me ocurrió es hacer una obra. Hay 3 campanas en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, donde está la Sala Simón Bolívar, donde la obra se va a presentar, que son unas campanas muy especiales, grandes campanas sinfónicas de la Casa Royal Eschborg de Holanda. Y son unos instrumentos muy particulares, tienen un sonido grande, hermoso, es una cosa maravillosa. Y entonces se nos ocurrió integrar el sonido de esas campanas como parte de la obra. Entonces las campanas no solo van a ser ejecutadas en la obra, sino que han sido grabadas, las hemos grabado para analizar el espectro armónico de las campanas, o sea, los sonidos, todos los sonidos que componen la campana, para utilizarlos como parte de la composición, como parte del lenguaje de la composición, y también en la parte del sonido digital envolvente, usarlos de manera que se sienta que la sala está afinada, dependiendo de la parte de la obra, en la afinación de una de estas campanas. Nosotros hicimos capturas de audio de estas campanas. Aquí las estamos analizando con Isotope RX, con esta imagen de cada armónico que hay presente. He estado transcribiendo todo en estas tablas de números. Tenemos una comparación entre las 3 campanas, sol, mi bemol y do. Y podemos no solo estudiar cómo está compuesto ese espectro armónico de cada campana, sino también ver la relación que hay entre las 3 campanas, que vincula una a otra, y qué elementos musicales, elementos de armonía, elementos de resonancia, de sonoridad, se puedan extraer de acá para luego ser llevados a la composición de la obra en sí. Hice como una revisión de las notas a cierta cantidad de armónicos, los que por lo menos se oyen, para tener una idea de cuál es el contenido armónico. Esto fue interesante porque me permitió ver, hay algunas notas que están más cerca del sistema temperado, o sea, para decirlo en castellano, quiero decir que se parecen más a las notas del piano, porque hay muchas notas que no están en el piano, estarían en sonidos que están intermedios entre las teclas. Okay. O sea, que tienen otra afinación. Muchísimas de esas notas, sobre todo las pequeñitas que vemos por acá, no es posible tocarlas en un piano. Pero hay algunas que sí, están bastante cerca o están exactamente en la afinación que tendrías en un piano. Entonces eso me permitió hacer unas armonías que provienen del espectro armónico.
O sea, una armonía quiero decir un acorde que cuando lo toco busca recrear un poco la sonoridad de la campana. Por ejemplo, tocándolo en un piano, en una orquesta o en un coro, ¿no? Una composición musical a partir de las resonancias de las campanas. Increíble. Pero esto no termina aquí. El concepto de resonancia se expande con un diseño de audio generativo basado en la síntesis de frecuencias calculadas a partir de las mismas campanas y respondiendo en tiempo real al canto de coros y solistas. Sin olvidar que al mismo tiempo animaciones visuales pintarán la sala de luz con un diseño de video mapping que también reaccionará en tiempo real a la música interpretada en vivo. En el caso del Requiem los estamos mirando desde el punto de vista de la emoción. Y bueno, hay unos centros que son los que llaman centros inferiores, digamos que están como más conectados con la densidad, con la experiencia más densa que tenemos nosotros, ¿verdad? Que son los 3 primeros centros. Y luego está el centro del corazón y a partir de ahí, pues, digamos, están los centros energéticos que se llaman centros superiores, que a través de los cuales se procesa otro tipo de energía, pues, o sea, como la creatividad, la intuición y la conexión espiritual, digamos, o sea, con la totalidad y todo eso. Entonces, bueno, en el Requiem estamos haciendo uso de ese camino para llegar a ese mensaje amoroso y de conciencia de unidad, que es lo que finalmente... Y además que es un mensaje que está completamente en resonancia con el mensaje del Maestro Abreu. El mensaje del Maestro Abreu, de la obra del Maestro Abreu, es de amor. Nace en ese centro del corazón, ¿verdad? Y va hacia arriba porque es un camino de servicio y de entender que eres uno con todo eso que está ahí. Y en la medida en que toda esa comunidad se transforma, tú te transformas. En la medida que tú te transformas, toda esa comunidad se transforma. O sea, creo que el Maestro Abreu lo tenía muy claro y está expresado en toda su obra. Este homenaje tiene una particularidad porque no es solo un homenaje que le hacemos al maestro con todo el amor, sino es al mismo tiempo un homenaje que el maestro nos hace a nosotros, porque la posibilidad misma de la existencia de esta obra se basa en la existencia de la obra del maestro, en el sistema de orquesta, en las orquestas, en la formación de muchos de nosotros que se ha realizado en este entorno. Por lo tanto, el personaje principal de la obra somos nosotros, o sea, todos. El personaje principal de la obra somos todos y la estructura narrativa es una especie de viaje del héroe en donde todos nos encontramos con nosotros mismos, sobre todo con esta parte espiritual que nos integra, que no necesariamente estamos conscientes de ello permanentemente. Podríamos decir que esta obra es un canto a la posibilidad. Un acto que depende de condiciones tan particulares que difícilmente alguien pueda entender. Para empezar, esta obra es posible aquí, en este momento, con estos actores, nosotros, ustedes que nos ven, el Sistema Nacional de Orquestas y todo lo relacionado, gracias al Maestro Abreu, que decidió poner su energía, su vida, su dedicación a hacer esta obra en un principio. Es decir, que es una obra que sin la obra del Maestro Abreu no es posible en sí misma.